Vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias, hermanos. En esta tarde vamos a terminar o tratar de terminar lo que veníamos compartiendo en otras reuniones acerca de la envidia. Ese sentimiento tan negativo que todos los seres humanos en algún momento o ocasión en su vida han sentido. Hay quienes lo sienten de manera muy recurrente. Pero el propósito de Dios es precisamente ayudarnos a vencer a nosotros si en alguna manera estamos siendo afectados por este sentimiento negativo que es la envidia. En esta hora vamos a mirar otro de los ejemplos, como ya veníamos viendo en oportunidades anteriores, ejemplos bíblicos de cómo actúa la envidia, ¿verdad?, en las personas. Ya hemos visto considerados diversos casos. Hoy vamos a estar mirando aquí en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15, vamos a leer el verso 9 al 11. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 9 al 11. Y dice así, usted lo puede leer si tiene la Biblia, qué bueno. Si no, lo puede leer aquí del screen. Creo que se alcanza a leer, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a leer desde el verso 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia, vamos a volverlo a repetir, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Amén. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra en esta hora, por esta oportunidad, este momento que estamos aquí reunidos para compartirla, esa palabra de vida, Señor. Ayúdanos en todas estas cosas de las cuales estamos reflexionando, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús, que esta palabra cale profundamente en nuestro interior, Señor, la podamos asimilar y poner por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, estamos considerando, ¿verdad?, lo que es la envidia. La envidia, ese sentimiento negativo que venimos describiendo, es algo que corroe por dentro a las personas. La envidia es otro de los frutos de la carne, como lo conocemos en la Escritura. La carne es aquella naturaleza que tenemos todos los seres humanos, que siempre está obrando en contra, ¿verdad?, de lo que es la obra del Espíritu en nuestro interior. Ahora ya refiriéndonos a la vida del cristiano, porque la envidia actúa tanto en personas que no conocen a Dios como aún aquellos que han conocido al Señor. ¿Por qué? Porque no nos debemos de olvidar de que Dios nos dio una nueva naturaleza en Cristo, y esa nueva naturaleza sí está despojada de la envidia, porque es la naturaleza de Cristo. Pero también nosotros mantenemos esa antigua naturaleza en nuestro interior, en nuestro corazón. Esa naturaleza que la Biblia o el apóstol Pablo más definidamente describe como la carne. Esa carne está vigente todavía en nosotros. Decimos que está vigente porque tenemos que luchar contra ella cada día, y nos damos cuenta de que los sentimientos negativos o los deseos que emanan de esa carne, de ese corazón engañoso, son algo que los identificamos a lo largo de nuestra vida y que los estamos viendo día tras día. Pero Dios da las soluciones en su palabra también para que nosotros podamos ser más que vencedores sobre la carne y también sobre todos aquellos sentimientos que emanan de ella, como en este caso la envidia. La solución para la carne es la cruz. Jesucristo dijo que el que le sigue a él, el discípulo de él, los discípulos del Señor, tienen que tomar su cruz cada día, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar
conociendo y sabiendo de que cada día tenemos que tomar nuestra propia cruz. Nuestra propia cruz es precisamente la forma y manera que vamos a enfrentar a esa carne. Esa carne tiene un solo destino, que es la muerte. Entonces hay que llevarla a la cruz para que pueda morir, y tiene que morir día tras día. Yo quisiera agregar algo ahora, de que si hay una pregunta que usted tenga, hágala por favor, levante la mano y la hace. Si de repente quiere, no entiende algo o quiere una mayor explicación, entonces tenemos el tiempo para hacer una breve ampliación de lo que a veces describimos. Pero bueno, que está todo claro hasta aquí lo que vamos explicando acerca de la carne y de la vida de la carne, y cómo enfrentar esa vida de la carne, cómo las Escrituras nos muestran que es llevando la carne a la cruz. ¿Está claro hasta aquí? ¿Amén? Amén. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Entonces, cada día nosotros tenemos que conocer esto, saber esto, porque si no vamos a dejar crecer la vida de la carne, y obviamente junto con el crecimiento de la vida de la carne, entonces vamos a correr el riesgo de volver al camino antiguo, a lo que antes estábamos viviendo, practicando. ¿Por qué? Porque a pesar de contar con la nueva naturaleza en Cristo, nosotros tenemos que encargarnos de alimentar la nueva naturaleza en Cristo y dejarle de dar comida a la naturaleza de la carne. ¿Me explico? Es la manera que también vamos a llevarla a la cruz. Tiene que morir la carne en nosotros. Obviamente que esto no es algo fácil, esto hay que reconocerlo. Todos estamos en esta misma batalla. Todos de una o de otra manera enfrentamos a la carne que está en nuestro interior. Entonces, la envidia, fruto de la carne, es algo que también muchas personas tienen que enfrentar de una manera quizás más comprometida. ¿Por qué? Porque la envidia, ese sentimiento tan negativo que describimos, entonces puede llegar a manifestarse en la vida de un cristiano, ¿verdad? Y obviamente las consecuencias van a ser mayores en la vida del cristiano, negativamente estoy hablando, acerca de las consecuencias que vienen en la vida de un cristiano cuando esta envidia se manifiesta. Fíjese, aquí Pilato conoció, se dio cuenta de que los sacerdotes tenían envidia de Jesús, ¿sí? Ahora fíjese que Pilato no era ninguna persona instruida, ¿verdad? En la verdad bíblica, no era instruida en el Antiguo Testamento. Él era romano, era alguien que no conocía la religión de los judíos, o si la conocía superficialmente. Sin embargo, él tuvo la capacidad para discernir que estas personas, sacerdotes, fíjese de lo que estamos hablando, sacerdotes, ¿verdad? Y de los principales sacerdotes, entonces allí ellos manifestaban envidia. Pilato, conocedor de la envidia, porque probablemente él también la sufría, pero entonces se dio cuenta y quizás se habrá sentido decepcionado al ver que a estos representantes de la religión, ¿verdad?, como eran los sacerdotes judíos, él les encontraba también esta condición, les encontraba esta mancha, que eran envidiosos. No deberían de serlo, pero lo eran, porque obviamente los sacerdotes no habían recibido nunca una condición como la que tenemos nosotros hoy en día, que es la nueva naturaleza en Cristo. Cristo todavía no había sido crucificado, no había sido muerto, no había sido sepultado y tampoco había aún resucitado. Este proceso que pasó el Señor nos permite a nosotros gozar de la nueva naturaleza en Cristo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria a Dios. Bueno, entonces los sacerdotes, que deberían de ser un ejemplo para todos, sin embargo, no fueron un ejemplo para Pilato. Pilato se dio cuenta de que tenían envidia del Señor Jesús y por eso lo habían entregado, ¿verdad?, los principales sacerdotes. Lo habían entregado. ¿Para qué? Para que bajo acusaciones falsas
lo ejecutaran al Señor. Ellos siempre habían estado persiguiendo la vida del Señor Jesús, siempre habían estado escrutándolo, analizándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían envidia de él. Y uno podría preguntarse, ¿por qué tenían envidia? Bueno, obviamente que Jesús representaba para ellos una amenaza, porque Jesús era todo lo contrario a lo que ellos representaban. Ellos representaban la religión y Jesús no representaba obviamente la religión. Jesús representaba la vida. La vida, no la vida común, la vida natural, la vida normal, sino la vida de Dios. Jesús mismo es la vida. Amén. La verdadera vida. Y entonces Jesús vivía esa vida porque Él era la vida. Entonces, al ver estas personas allí, la vida de Jesús, tenían envidia porque a lo mejor eran el ejemplo claro que ellos tenían que seguir. Pero como ellos no reconocían a Jesús, sabían que Jesús daba una medida mucho más alta a la que ellos ofrecían a los demás, entonces allí ellos veían como una amenaza al Señor Jesús. Los envidiosos, por lo general, tienen esa característica, tienden a compararse con las demás personas. ¿Cómo nosotros identificamos a las personas envidiosas? Viendo cómo ellos buscan de una o de otra manera compararse con aquellos que representan una amenaza para ellos. Por ejemplo, Jesús representaba una amenaza porque ellos eran los sacerdotes y Jesús era una persona que hablaba de la vida de Dios, que hablaba de Dios, que hablaba del reino de Dios, que predicaba el evangelio del reino. Y obviamente entonces ellos veían cómo Jesús, con sus palabras, con su gracia, con su poder, con su amor, cautivaba los corazones de las personas. Y entonces las personas seguían a Jesús y no lo seguían a ellos. Eso le causaba una profunda envidia. Fíjese que los sacerdotes eran una institución en Israel. Los sacerdotes eran hombres, ¿verdad?, que eran representantes o eran parte de la tribu sacerdotal, ¿verdad?, en la nación de Judá. Entonces ellos tenían que dar las enseñanzas y los ejemplos claros para el resto de la comunidad, para el resto de la nación, de cómo se tenía que agradar a Dios. Pero ahora ellos veían que Jesús tenía un nivel mucho más alto que el que ellos daban. O sea, lo que Jesús mostraba, y no mostraba de una manera forzada, porque no lo estaba fingiendo, no estaba forzando su comportamiento, ni estaba forzando su manera de vivir, de actuar, porque Jesús actuaba naturalmente. Y así hace aquella persona que vive la verdadera vida de Cristo. No necesita forzarse a vivir naturalmente en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que debe manifestarse a través de nosotros. Y no permitir nosotros ser engañados con cuidar ese cuidado de apariencias, ¿ve?, que a veces las personas intentan ejercer, ¿verdad? De decir, bueno, si yo soy cristiano, yo soy una persona religiosa, yo debo de hablar de tal o cual manera, debo de hacer tal cual forma las cosas, tengo que tener este estilo de vida religioso, etcétera, 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 cuando en lo interior no lo están sintiendo, no lo están viviendo, ¿verdad? Están ellos entonces actuando hipócritamente. Esta es una de las cosas que a veces en los círculos religiosos se pueden percibir, se pueden ver, y es bien claro y patente cómo se manifiesta la hipocresía. La hipocresía es otro de los frutos negativos de la carne. La carne, al compararse, ¿verdad?, con los demás, entonces ve que no puede dar la medida, entonces tiene que buscar una solución, un reemplazo, y apela entonces a la hipocresía, a cubrir, a mentir, a mostrarse como lo que realmente no se es. ¿Me explico? El envidioso es un hipócrita en potencia, porque delante de los ojos de los demás intenta mostrarse como el ejemplo, ¿verdad?, como alguien superior, en este caso los sacerdotes, los principales sacerdotes. Ellos amaban, por ejemplo, que la gente los reconociera como sacerdotes, y no cualquier sacerdote, sino que eran los principales sacerdotes.
Entonces ellos amaban los primeros lugares entre la gente, la exposición, ¿verdad? La popularidad entre la gente. Por eso ellos tenían envidia de Jesús, porque Jesús los había desplazado de ese lugar que ellos amaban tener. O sea, que Jesús era la antirreligión. Jesús, con su naturaleza clara, transparente, sencilla, sin forzar nada, absolutamente nada, siendo lo que realmente Él era. Entonces había desplazado, ¿verdad?, a estos sacerdotes. Por eso le llegaron a odiar. Lo odiaron intensamente, porque la envidia es un sentimiento negativo que es previo al odio. O sea que la persona que envidia, tarde o temprano, va a terminar odiando a aquellos a quienes envidian. Me estoy explicando, hermanos. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces vemos por qué esto le habían entregado a Pilato. Pero fíjese que ellos no quedaron sencillamente con haberle entregado a Pilato, sino que fueron más allá, porque el envidioso actúa así: cuando no consigue su objetivo de aplastar a lo que ellos consideran su enemigo, entonces van a ir siempre más allá. Dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Fíjese que ahora el objetivo de ellos ya no era tratar de seducir a Pilato para que castigase a Jesucristo, sino que ahora ellos enfocaron sus cañones hacia la multitud que amaba a Jesús, pero que como era una multitud, ¿verdad?, sin principios y sin bases, ¿verdad?, y tampoco gozaban aún de la verdadera vida de Cristo, a pesar de haber escuchado enseñanzas, instrucción del Señor, entonces les fue a ellos bastante fácil seducir a la multitud. ¿Y cuál era la seducción? Que querían ellos, los sacerdotes, que en lugar de Jesús, Pilato le soltase a Barrabás. Barrabás, todos sabemos quién era, ¿verdad? Era un delincuente, era un criminal, otros dicen que era un terrorista. Bueno, y lo tenían preso, pero en la festividad de la Pascua, como en otras festividades, se acostumbraba en aquella época, especialmente los romanos, a soltar a un criminal, a soltarlo y darlo como en libertad, ¿verdad? Perdonarle la vida si iba a ser ejecutado. Eso lo hacían como una gracia, ¿verdad? Como algo que se otorgaba en esa fecha tan especial. Entonces sabía Pilato que tenía que soltar a alguien, pero los sacerdotes se enfocaron en la multitud. ¿Para qué? Por envidia ellos incitaban a esa multitud para que fuese Barrabás, ¿sí?, este criminal, el que fuese soltado, como al final así pasó, como todos conocemos. O sea, Pilato le soltó a Barrabás y la multitud se lo pidió. Pilato no encontró falta, si usted lee el contexto de esto que hemos leído, no encontró falta en Jesús. Pero claro, sabía que la envidia era el motor que impulsaba a los sacerdotes a acusarlo falsamente. Pero a pesar de eso, Pilato, cobarde también de la multitud, a pesar de él tener la autoridad romana y la ejercía, sin embargo, él cedió a lo que la multitud le pedía. La multitud decía que Barrabás tenía que ser soltado. Esto es conocido, ¿verdad? Esta situación donde Pilato les dijo: aquí está el rey de los judíos, ¿sí? Entonces, eso enfureció más aún a los principales sacerdotes, que ellos se reconocían como a sí mismos como lo más preciado de los judíos. Era la clase religiosa, eran las personas que conocían, ¿verdad?, la ley de Dios y la practicaban. Y entonces, ahora que les ponga a Jesús como rey de los judíos, entonces para ellos era una ofensa muy grande. Pero Pilato lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque sabía que esta gente era envidiosa. Amén. Quizás usted ha tenido oportunidades de conocer personas así durante su vida. O quizás, ¿por qué no?, usted ha sufrido ese tipo de sentimiento que estamos describiendo. Lo ha sufrido, lo ha vivido. Quizás ha sido acosado por ese sentimiento. Y digo, quizás ha sido en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez en Cristo,
las cosas cambian en nuestro corazón. Amén. Repito, cuando venimos a Cristo, entonces la envidia pasa a ser, a pesar de mantener su negatividad, pasa a ser un factor a ser controlado. Porque la nueva naturaleza en Cristo hace en nosotros que tome control de esa alma, tome control de esa naturaleza de pecado, de la carne. Entonces, cuando la naturaleza en Cristo toma control, entonces la envidia queda en segundo plano. La controlamos. La envidia la llevamos a la cruz. Lo podemos hacer. No es fácil llevar a la envidia a la cruz como a tantas otras cosas, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que procurar. Entonces, aquí vemos que Jesús fue víctima de la envidia. Así como también nosotros, si no hemos sido envidiosos, gloria a Dios por eso, si no lo seguimos siendo, gloria a Dios por eso, pero quizás sí hemos sufrido también acosos de parte de otros que estaban envidiosos. Quizás usted un día tuvo éxito en algo en particular en su vida, hubo un progreso, usted compró una propiedad, compró un vehículo nuevo, quizás usted ascendió en la posición social, usted estableció una compañía, quizás ahora usted está mejor que lo que estaba antes, y entonces alguien de su entorno familiar, alguien de sus amistades, alguien de su propio vecindario, ¿verdad?, que lo conocía antes a usted, ahora empezó a sentir envidia de usted. Eso es muy propio en las comunidades, eso es muy propio en los núcleos familiares. Hermanos tienen envidia unos de otros. Yo he conocido situaciones, por ejemplo, en donde dentro de una familia algunos tienen envidia porque uno progresa más que otro, porque uno obtiene un título, un grado académico y otro no lo puede obtener, y entonces el que no lo puede obtener, como no tiene la suficiente grandeza por no tener la naturaleza de Cristo, envidia a su hermano, a su hermana, a su primo, a su familiar, por la razón de que se compara con esa persona exitosa y entonces dice: yo no tengo lo que esta persona tiene. ¿Por qué? Porque el envidioso también quiere obviamente tener lo que los demás tienen, y ellos por inoperancia, incompetencia, por negligencia, nunca van a obtener. Amén. Entonces, si ellos se propusieran, estas personas envidiosas, a cancelar la envidia, a realmente recibir a Cristo en sus corazones, cambiar sus vidas, obviamente que van a pasar a ser otro tipo de personas. Pero mientras tengan un corazón entregado al pecado, a la lascivia, a la maldad, no van a ser exitosos frente a la envidia, y la envidia los va a terminar consumiendo, como sucedió con los sacerdotes. Amén. Entonces, ahora el tema es la envidia, la vemos manifestada, y vamos a analizar un poquito esto que acabamos de leer. Ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero los envidiosos, dice, tienen emociones de naturaleza contradictoria, ¿sí? Por ejemplo, no soportan que otros estén bien o que sean mejores, como venimos diciendo. Ven a un familiar, a un amigo, ¿verdad?, que ahora está mejor, que ahora los demás están bien, y entonces ellos no lo pueden soportar. Sí, mi hermano, por favor. Lo vemos como ejemplo, Caín y Abel eran hermanos, ¿no? Claro. Bueno, personalmente, en mi persona, yo antes sentía envidia en ciertas situaciones, pero nosotros tenemos muchas capacidades, tenemos muchos talentos, pero muchas veces lo tenemos dormido. Y cuando despertamos en esa situación, nosotros también podemos hacer, pero como usted se necesita pagar el precio. Exacto. Todos tenemos capacidad de hacer muchas cosas. Exactamente. Es que en realidad Dios le ha dado capacidad a todos los seres humanos. El asunto es que algunos la descubren, esas capacidades, otros no. Obviamente que los que están favorecidos por la gracia de Dios son los hijos de Dios. Los hijos o las hijas de Dios son aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón y han recibido esa nueva naturaleza en Cristo. Han nacido de nuevo. Entonces,
los que han nacido de nuevo, obviamente, están en la capacidad más fácil de descubrir aquellos talentos, habilidades, aquellas potencialidades que Dios puso en ellos. Amén. Entonces no hay motivo para envidiar a nadie, porque todos tenemos lo que de parte de Dios hemos recibido. Nadie ha recibido de parte de Dios ni más ni menos de lo que Dios ha querido darnos. O sea que si Dios le ha dado a alguien cierta medida de gracia, de poder, de capacidad, eso no se lo va a quitar a nadie, a esa persona. ¿Me explico? Ni el que le tengan envidia los demás. Los sacerdotes tenían envidia de Jesús, pero ellos nunca ganaron el corazón del pueblo. ¿Me explico? Entonces, nunca lo pudieron hacer los sacerdotes. Por eso lo quisieron ver muerto. Y lo consiguieron porque era parte del plan de Dios. Pero fíjese entonces que Dios nos da a nosotros una medida de gracia, de fe, de capacidades, de habilidades, de talentos, ¿sí? Y entonces nosotros, al descubrirlo, los ponemos en acción. Y eso hace que probablemente algunos nos tengan envidia, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación? Sabiendo de que no nos vamos a congojar por sentir la envidia de los demás, sino que vamos a darnos cuenta de que ellos también tienen una medida que Dios les ha dado, pero todavía sus ojos no han sido abiertos para ver esa realidad. Amén. ¿Qué nos resta a nosotros orar si sentimos eso? Si somos víctimas de la envidia de otras personas, orar por ellos. Orar para que estas personas tengan un encuentro con Cristo y de esa manera entonces ellos también puedan ver que tienen de parte de Dios lo que Dios les ha dado y que nadie se los va a quitar a ellos. Amén. Pero ¿qué pasa? El que cree que le falta se va a comparar con los demás. Entonces nunca va a faltar a alguien, ¿verdad?, en su círculo familiar o círculo de amistades que se compare con usted cuando empieza a descubrir que usted tiene mejor posición que la que tiene él, ¿sí? Que tiene mayor grado de recursos, que tiene habilidades que ellos no tienen, que tiene el talento. Mucha gente dice, esta persona tiene suerte, es un suertudo. Yo no he escuchado eso, pero la realidad es que no existe la suerte. Lo que existe es alguien que ha visto el potencial que tiene y entonces lo pudo desarrollar. Pero ese potencial todos los seres humanos lo tienen. Amén. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros la envidia? Ya lo vamos a ver, creo que vamos a tener que tomar otro tiempo con eso. Pero vamos a seguir con esto, entonces, para terminar aquí este punto de este análisis que estamos haciendo. Dice, no soportan, ¿verdad? Tienen emociones de naturaleza contradictoria y no soportan que otros estén bien o que sean mejores y son llevados por el deseo de tener lo que otro tiene y la admiración que otro ha conseguido. No cambies, Elisa, todavía, que quiero ver la segunda parte de esto. Pero sí comprendemos lo que aquí dice, ¿verdad? En el screen. Dice que son llevados por el deseo de tener lo que otro tiene y la admiración que otro ha conseguido. Ellos se enferman, estas personas envidiosas, se enferman si usted tiene éxito, se enferman si usted consigue logros. Ellos no pueden ver su éxito, lo sufren, cuando debería de ser todo lo contrario. Cuando nosotros vemos el éxito en la vida de los demás, tenemos que alegrarnos, tenemos que ponernos felices. Y en vez de oponernos a ese éxito, en vez de resistir a esa persona, lo que tenemos que hacer es alentarlo, estimularlo, porque el bien que le deseamos a esa persona es el bien que de parte de Dios vamos a recibir también. Amén. Nunca actúe en contra de la gracia de Dios. Eso es uno de los errores que mucha gente cae. Actúan en contra de la gracia. En este caso, personas que son ganadas por la envidia, entonces se resisten al éxito de otra persona y no se dan cuenta que si alguien tiene éxito, que si alguien prospera, que si alguien es bendecido de parte de Dios, la razón es porque Dios está con él. Entonces, si yo me opongo a esa persona, lo único que estoy haciéndome es daño yo mismo.
¿Por qué? Porque Dios no va a pasar por alto esa condición mía. El problema no va a estar en la persona bendecida, el problema va a estar en mí. Y Dios me va a retribuir a mí con algo negativo en mi vida por la sencilla razón de que yo me estoy resistiendo a la bendición que Él ha otorgado a alguien. ¿Me explico? Entonces, estas personas dicen, aquí se nos dice que son llevados por el deseo de tener lo que otro tiene y la admiración que otro ha conseguido. Punto muy importante. Seguimos. El envidioso siente dolor por no tener lo que otro tiene. Siente indignación por considerar injusta la diferencia que se observa o la incertidumbre por no entender a qué se deben las diferencias que producen la envidia. Entonces, como él está ciego espiritualmente, está ciego emocionalmente, entonces no puede ver realmente lo que estamos explicando, no puede caer en cuenta de que esa persona, en vez de resistirla, en vez de odiarla, en vez de envidiarle, nosotros tenemos que tomar una actitud positiva. ¿Por qué? Porque si esa persona está bendecida por Dios, lo que yo tengo que hacer es acercarme a la persona, alentarle, hacerme cercano. ¿Me explico? Y no apelar a un rechazo, no a demostrarle indiferencia, no a demostrarle enojo. ¿Por qué? Porque no sé si Dios un día lo va a prosperar mucho más y un día yo le voy a tener que ir a pedir trabajo a esa persona. ¿Me explico? Y Dios puede ponernos, si somos envidiosos, en esa condición, en esa situación. Vio que hay un dicho que dice que la vida da muchas vueltas. ¿Sí? Y es verdad. Hoy nosotros no sabemos lo que vamos a enfrentar dentro de 5 años, 10 años, si tenemos vida, si el Señor no viene antes, pero por cierto que vamos a estar nosotros enfrentando distintas situaciones en la vida que nos restan. Y si nosotros, en vez de crear amistades y fortalecerlas, apelamos al rechazo, a la indiferencia, porque somos sencillamente envidiosos, los demás lo van a percibir también como lo percibió Pilato. No vaya a creer que la persona que es envidiada no percibe la envidia que le tienen los demás. Claro que lo percibe. ¿Me explico? Entonces la persona lo percibe y dice, esta persona me tiene envidia, esta persona no me quiere, esta persona... Y él también puede crear una barrera. ¿Y qué sucede? Lo que nosotros pensamos que vamos a obtener quizás, ¿verdad?, para satisfacer el engañoso corazón nuestro, intentando rechazar a esa persona, que no nos beneficia en nada, no nos trae nada positivo, al contrario, nos va a traer algo negativo. Entonces lo que vamos a conseguir es que vamos a tener también como envidiosos una persona que no nos quiera bien tampoco. ¿Me explico? El cristiano no debe de actuar así. El cristiano debe de dar gracias a Dios por lo que recibe de parte de Dios y gracias a Dios por lo que reciben otros también de parte de Dios. Amén. Si nosotros nos alegramos, nos ponemos felices con el éxito de otros, tenga la seguridad que Dios ve los corazones y los conoce, nos va a recompensar también a nosotros. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y yo creo que Dios quiere que nosotros actuemos de esa manera, que nos alegremos, que nos contentemos con el éxito y con la bendición de los demás. Amén. Sí, mi hermano, pregunta. Yo creo que hay que estar contento con lo que tenemos, no por lo que no tenemos, porque eso, si se va a dar, va a venir poco a poco, pero hay que estar contento. Claro. Lo que nosotros tenemos Exactamente, tenemos que estar felices con lo que recibimos de parte de Dios, no envidiar lo que otros tienen. Vamos avanzando, dice, siente dolor el envidioso, lo leímos, dice, por lo que otro siente indignación por considerar injusta la diferencia de que se observa, la incertidumbre de entender a qué se deben las diferencias. En el caso de los creyentes envidiosos, de repente pueden llegar a pensar, malamente pensar, de que Dios
hace diferencias entre las personas. ¿Por qué bendijo a aquel y no me bendijo a mí? ¿Sí? Quizás alguna lo ha pensado. Estas son cosas que se piensan, que se sienten, que se viven, ¿verdad? Y entonces el envidioso dice, bueno, Dios prosperó a esta persona, vino a esta nación, hoy en día tiene una posición, un estatus mejor que el mío, ya obtuvo sus papeles, se compró su casa, ya tiene esto, tiene lo otro. Y yo lo he escuchado, hermanos. Yo he escuchado de personas que dicen, yo hace 20 años que estoy aquí y no tengo nada. ¿Cómo aquel vino y ya tiene muchísimas cosas que yo no puedo alcanzar? Entonces ahí estamos en presencia de alguien, ¿verdad?, que está indignado. ¿Pero con quién está indignado? Con la persona, ¿verdad?, que supuestamente está siendo prosperada. Pero detrás de esa persona hay alguien que la prosperó, que es Dios. Y la indignación se manifiesta no solamente contra la persona que ha prosperado, que ha sido bendecida, sino contra el mismo que prospera, contra Dios mismo. Por eso no se extrañe de escuchar que diga, Dios es injusto. Quizás lo escuchó alguna vez. Dios es injusto, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué yo aquí y por qué yo allá? Y en los círculos religiosos, en las iglesias, se ven un poquito a veces este tipo de cosas. Por ejemplo, pastor, pero ¿cómo puede ser que esta persona que acaba de llegar a la congregación ya usted le pone a hacer esto o lo otro? ¿Sí? Entonces, esa es una clara demostración de indignación hacia lo que se cree, ¿ve?, que es injusto. ¿Y por qué debería de ser injusto? Si hay una persona que tiene dones, gracias y talentos, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad de que exprese lo que de gracia recibió de parte de Dios? Amén. Entonces, esa actitud, ese tipo de actitud se ve en las congregaciones. Yo hace más de 40 años que sirvo al Señor y yo lo he visto muchísimas veces. Entonces, personas que creen que una vez alguien, en una oportunidad yo estoy hablando en una reunión, ¿no? Y dije, bueno, van a llegar hermanos, van a llegar personas nuevas a la congregación y nosotros tenemos que estar preparados para darle el lugar que ellos tengan de parte del Señor. ¿Me explico? Entonces, la congregación recién habíamos comenzado, entonces esta persona yo noté como que se molestó, porque él pensaba que ya al ser uno de los pioneros, ¿verdad?, de la obra, entonces ya creía que él tenía el asiento comprado, ¿no? ¿Me explico? El cargo comprado. Y no es así. Dios hace las cosas como Él quiere. Y precisamente ese tipo de actitud es una muestra clara de que esa persona es inmadura, que no es apta para un cargo importante, especialmente de carácter espiritual dentro de una congregación. Es una persona que no ha madurado, es una persona que se compara. Automáticamente que alguien llega, para esa persona va a estar comparándose. Cómo habla, empieza a mirar cómo se viste, cómo no se viste, si es apta, si no es apto para hacer lo que tiene que hacer o las funciones que le dan para cumplir. Le empieza, en vez de alentarle, de estimularle, de ayudarle, empieza a buscarle el pelo a la leche. ¿Me explico el término? Pastor, mire que esa hermana, ese hermano, esto. Usted ya se da cuenta de que hay envidia. No es apta esa persona. No es apta para un compromiso, una responsabilidad superior, más grande que la que tiene. Es más, no es apta siquiera para lo que tiene. ¿Por qué? Porque es algo propio de que los creyentes, nosotros, tenemos que madurar en la fe. Tenemos que gozarnos con los que se gozan. Tenemos que alentar, estimular y ayudar a otros. Pero este es un sentimiento muy común, hermano, que estoy describiendo. No se asombre ni se escandalice por eso. Amén.
Esto es algo muy común, más común de lo que usted supone. Esto es algo que se ve, que se palpa. Usted discierne claramente este tipo de sentimientos cuando hay grupos de personas inmaduras en la fe, ¿verdad? Entonces, al contrario, yo si veo que viene alguien que predica mejor que yo, que enseña mejor que yo voy a decir, gracias Señor, tú enviaste a alguien aquí que va a ser de gran bendición a esta congregación. ¿Me explico? Amén. Gloria a Dios por eso. Si viene alguien que hace bien la tarea y que la hace bien y que la hace con amor, gloria a Dios por eso. Entonces yo me voy a fijar en el vaso medio lleno, no en el vaso medio vacío. El envidioso siempre se fija en el vaso medio vacío. Amén. ¿Sí? A lo mejor está el mismo vaso siempre, pero depende el ojo con que lo miramos, ¿sí? Entonces, la envidia es algo que a veces se piensa en el que la sufre, que la siente, de que le va a beneficiar en algo, y es todo lo contrario, lo retarda, lo demora en la marcha, no lo deja crecer, no va a avanzar, y no porque los demás no le permitan avanzar, porque ahí va a decir, acá hay injusticia. Esto es injusto. Yo hace 40 años que estoy aquí. Y viene uno que hace un año y ya esto y ya lo otro. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de situación es negativa. Y al contrario, en vez de favorecer a la persona que la siente, lo va a retardar más. Lo va a demorar. Lo va a postergar. ¿Por qué? Por esa condición que tiene, que es negatividad. Y Dios no se agrada de eso, porque lo que Dios quiere son corazones simples, sencillos, que le sirvan a Él y que estén viviendo, pensando cómo despojarse de la negatividad. Porque a menos negatividad que nosotros tengamos en nuestro corazón, mayor es la utilidad que le vamos a dar a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué cree que hay personas que no pueden ser lo útiles que pudieran ser al Señor? Yo conocí personas con gran talento, gran capacidad, con muchas habilidades en la obra de Dios, pero no han podido crecer, no han podido avanzar, por la razón esta que estamos hablando. Ellos mismos se autolimitan actuando, pensando de esta manera. Y Dios nos manda a nosotros a crecer, pero para crecer hay que despojarse de algo que nos está atrapando, que nos está sosteniendo, que nos está atando. Tenemos que despojarnos de esos sentimientos negativos. Amén. Por eso, la indignación que provoca esto que ellos creen que es una injusticia, una injusticia que se está observando, que se está cometiendo contra ellos. Dice, la envidia lleva al individuo a compararse con los demás, como habíamos dicho antes. Entonces, empieza la persona a compararse, ¿sí? Bueno, pero fíjese, pastor, o que yo llego temprano y este llega tarde. ¿Cómo está eso? ¿Me explico? Entonces, a lo mejor está bien que llegue temprano y el otro llegó tarde un día, pero como él está sencillamente, o ella está sencillamente enfocado en la vida de esa persona, hasta de repente sueña. Y por ahí viene y le dice, tuve un sueño con la hermana fulana, hermano fulano. Me parece que no anda nada bien. ¿Me explico? No pasa, acá no pasa, pero quiero decir de que puede pasar. Amén. ¿Por qué? Porque las personas son dominadas por estos sentimientos negativos. Esto es muy común. En el trabajo usted lo va a ver, en sus compañeros de trabajo. Usted lo va a ver en todos los órdenes de la vida. En la política, en las escuelas. Usted va a ver la envidia manifestada. Su hijo se sacó un 10 y hay niños envidiosos. Y lo más triste, padres de esos niños envidiosos que tienen también enojo. Seguro que es un favorecido de la escuela. Seguro que es una amistad del maestro o de la maestra. Por eso tiene buenas notas.
No puede ver que la persona que recibe buenas notas las recibe sencillamente porque tiene capacidad. ¿Y por qué yo no la tengo o mi hijo no la tiene? Bueno, es una cuestión a preguntarse, a analizarse y a corregirse a uno a sí mismo, ¿verdad? No le echemos la culpa a la escuela, no le echemos la culpa a las autoridades, no le echemos la culpa a los demás niños, no le echemos la culpa a los demás padres. Miremos si nuestros hijos o nosotros mismos estamos haciendo las cosas de manera correcta. ¿Sí? Amén. Y lo mismo sucede en todos los órdenes de la vida. Bueno, vamos a ver si hay otro más, Elisa, si no ya vamos a dejar por aquí porque la hora pasó. Vamos a dejar aquí esto, entonces, antes de ya orar y despedirnos, preguntas. Que sean preguntas nomás, no opiniones. ¿Y respuesta rápido o... Si hay preguntas, hay respuesta rápido. No, pregunta. Si usted dijo hace un momento que la persona a veces no es apta ni para desarrollar lo que tiene. Sí. Okay, o para desempeñar el cargo que tiene. Y si no es apto para desempeñar el cargo que tiene, ¿hay que dejarlo que siga en el cargo? Depende de la manera en que se manifiesta eso. De repente puede tener cierto de razón en alguna actitud negativa que observa. O sea, no es una evaluación que uno tenemos que dictaminar un juicio sobre esas cosas. Nosotros tenemos que tomar las situaciones, analizarlas y orar. Y orar. Sí, hermana. Que levantó la mano allá, la hermana ¿Qué sería Cristal. la vida sin envidia? ¿Cómo? ¿Cómo sería la vida sin envidia? Muy buena. No, Muy buena, hermana. Pero va a venir esa vida. La vamos a ver en Cristo. La podemos empezar ya a vivir ahora. Una vida sin envidia. Usted puede empezar a vivirla. En Cristo todo lo podemos hacer. ¿Sí? Y va a llegar el día en que no va a existir la envidia sobre esta tierra. ¿Sí? Otro día hablamos de eso. Otra pregunta más, creo que vi otra mano, sí. En el caso de los hermanos de José, ¿será que hubo envidia ahí? Claro, hubo envidia. Tenían envidia de su hermano, ¿por qué? Porque su padre les había dado esa famosa, ¿verdad?, túnica de colores. Y lo tenía en cuenta y lo consideraba más que a los demás, aparentemente, es así. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Verdad? Porque en Jacob encontramos, ¿verdad?, que era el padre y él, si quería y valoraba más a ese hijo, bueno, era cuestión de decisión de él. Jesús, y ya con esto terminamos porque la hora avanzó. Jesús nos habla en la Biblia. El Evangelio de Juan dice, el discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado de Jesús? El mismo Juan. Entonces, ¿qué se está mencionando? ¿Que Jesús tenía preferencias por Juan? Quizás sí. ¿Por qué no puede amar más a Juan que a Pedro? ¿Verdad? ¿Por qué Dios? Porque es Dios. Él va a tener que dejar de amar más a alguien porque a otros se enoja. No, hermano. ¿Sí? Es un ejemplo claro de que Jesús amaba más a Juan. Juan era el que se sentaba al lado de Jesús, a la izquierda. En la última cena nosotros encontramos que Juan estaba sentado al lado del Señor y recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor, del lado del corazón. ¿Por qué no estaba ahí Pedro? Porque Pedro tenía otro carácter. Nunca se había ganado el corazón del Señor. Pero Juan sí, cariñoso, se acercó, humilde, se supo ganar ese lugar con el Señor. Y el Señor lo amaba más que a los demás. ¿Cuál era el problema? ¿No amaba a Pedro? Claro que lo amaba. ¿No amaba a los demás discípulos? Claro que los amaba.
amaba a todos, pero a Juan le tenía otra consideración. Yo no veo problema en eso, porque a veces pensamos que Dios tiene que amar a todos por igual. Amén. Dios ama en general a sus hijos, ¿sí? El mundo impío y pecador va a sufrir las consecuencias de sus pecados. El infierno fue preparado para Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Esto no quiere decir que Dios no ame a la humanidad. Dios ama a todo, pero dentro de su amor dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, no vaya al infierno. Pero la gente no quiere creer. ¿Qué puede hacer Dios si alguien no cree? Está en todo su derecho de creer y en todo su derecho de no creer. ¿Me explico, hermano? Entonces, nosotros tenemos que aprender también a ganar el corazón de Dios. Si nosotros nos mostramos con Dios hoscos, ¿sí? Nos mostramos con Dios duros, ¿por qué Dios tiene que venir a hacernos caricias a nosotros? Yo estoy seguro que, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos padres, que usted, al hijo que más va a acariciar es aquel que más se acercó a usted. ¿Sí o no? Los amamos a todos nuestros hijos, pero hay alguien que de repente sabe cómo ganarnos el corazón. Así es. Lo mismo pasa con Dios. ¿Usted quiere más de Dios? Ámelo más. Ame al Señor, guarde los mandamientos, obedezca al Señor y usted va a sentir el amor de Dios de una manera más intensa que otros hermanos lo sienten. ¿No dijo el Señor que al que más se le perdona más ama? Aquella mujer se le había perdonado muchos pecados y ella amaba intensamente al Señor. ¿Sí? Al que más se le perdona, más ama. O sea que hay grados de amor. No es el tema, ¿verdad? Pero ya nos fuimos del tiempo. Pero esto quería redondear, decir que Dios no es que hace excepción de personas. Él los ama a todos. Pero Él, como Jacob amaba más a José y le dio una túnica de colores y los otros no tenían, a los otros les dio rabia, les dio coraje. ¿Por qué a este la túnica de colores y a nosotros no? Porque Dios hace lo que quiere con quien quiere. Amén. ¿Es Dios injusto? No. No hay ninguna injusticia en Él. Él hace como Él quiere, Él es soberano. Yo me voy a enojar porque a otro líder Dios le ame más que a mí, que le dé más que a mí. No. Si yo me enojo, el que va a pagar las consecuencias soy yo. ¿Me explico? Me gozo. Qué bueno que ame más a Juan. ¿Sí? Y si yo quiero que me ame más, como a Juan, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mis actitudes. ¿Me explico? Juan se sentaba al lado del Señor. Estoy seguro que iba el Señor caminando y Juan al lado. Pero Pedro a lo mejor iba adelante. Todo. ¿Verdad? No. Entonces, ¿a quién va a amar más? Al que se acerca. Al que está más cerca. ¿Sí? Bueno, no hay que tener envidia, hermanos queridos, por estas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos ganar por ese sentimiento negativo, lo único que vamos a conseguir es dañarnos más a nosotros mismos. El envidioso nunca va a conseguir que Dios despoje a alguien por la envidia que él siente. Al contrario, ¿sabe lo que va a provocar? Que Dios lo bendiga más todavía. Porque así hace Dios las cosas. Oh, ¿le tienen envidia? Lo voy a levantar más alto. Porque el que hago las obras soy yo, dice Dios. Para que vean que Él no es pues está ahí porque Él lo consiguió, lo logró, sino porque yo estoy detrás de Él.
Yo soy el que levanto y soy el que exalto, pero también soy el que humillo. Así hace Dios, hermano. ¿No dice la Biblia que Él exalta a los que se humillan, pero los que se exaltan los humillan? Amén. Entonces, esto es un principio bíblico. El Señor que dijo que en el reino de los cielos, el más pequeño, el más pequeño es el que va a ser puesto en mayor consideración, pero el que piensa o cree que va a tener una posición más alta es el que va a servir a los demás. El primero va a ser postrero y el postrero, o sea el último, va a ser primero. Amén. Así es. Vamos a dejarlo aquí, hay mucho más para hablar, pero vamos a ponernos de pie, hermanos, y entonces vamos a orar, porque no sea cosa que después usted tenga que quedarse sin dormir por esto. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos diste en esta tarde, en este día, Señor, de estar aquí orando, exponiendo nuestras cargas, nuestras necesidades y nuestras peticiones, Señor. Sabemos que tú ya tienes respuesta a todas esas necesidades. Y en el nombre de Jesús te pedimos por todos aquellos, Señor, que están padeciendo, Señor, situaciones negativas en su vida. Levántalos, prospéralos, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Prospera tu obra, Señor. Haz que el mundo vea, conozca que tus hijos son prosperados, bendecidos, levantados, exaltados, Señor. Indistintamente quién sea, Señor, porque el que hace la obra eres tú y nadie más que tú. Gracias, Señor. Si nos das a nosotros, te damos gracias. Si no nos das, te damos gracias lo mismo, Señor. Gracias por todas las cosas. Y te pido que si hay alguien enfermo, en una necesidad grave, Señor, y está viendo el video también, en el nombre de Jesús sea tocado ahora. Porque la palabra nos dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Lo declaramos ahora en fe. Recibe salud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, hermanos, con la paz del Señor Jesús.